Auviblio. Auviblio presenta Leyes Universales y Desarrollo Interior. Escrito por Thomas Troward. Narrado por D'Angelo Medina. Traducción, edición y revisión del texto de Auviblio. Para una mejor comprensión del presente audiolibro, te recomendamos escuchar Explorando la mente y el espíritu. Link en la descripción. La ley del crecimiento. Una correcta comprensión de la ley del crecimiento es de suma importancia para el estudiante de la ciencia mental. Lo que se debe de comprender con respecto a la naturaleza es que es natural. Por más que esto suene obvio, no lo es. Podemos pervertir el orden de la naturaleza, pero a la larga prevalecerá, regresando, como dice el poeta Horacio, por la puerta trasera, aunque la echemos a empujones. De principio a fin en la ley de la naturaleza, encontramos el principio de crecimiento a partir de una vitalidad inherente a la entidad misma. Si comprendemos esto desde el principio, no malgastaremos nuestro trabajo intentando forzar las cosas a que sean lo que en su propia naturaleza no son. Por esta razón, cuando la Biblia dice que el que cree no se apresura, está enunciando un gran principio natural de que el éxito depende de que utilicemos y no nos opongamos a la ley universal del crecimiento. Sin duda, cuanto mayor sea la vitalidad que pongamos en la semilla, que hemos convenido en llamar prototipo espiritual, más rápido germinará, pero esto es debido simplemente a que con una concepción más lograda instalamos más poder de crecimiento en la semilla que con una débil concepción. Nuestro error recae en desconfiar de la ley del crecimiento, o bien pensamos que podemos acelerarla mediante algún esfuerzo propio desde el exterior, y así nos vemos arrastrados a la prisa y la ansiedad, por no decir que a veces empleamos métodos gravemente erróneos, o bien abandonamos toda esperanza y negamos así el poder germinativo de la semilla que hemos plantado. El resultado en cualquiera de los dos casos es el mismo, ya que en cualquiera de ellos estamos formando un nuevo prototipo espiritual de carácter opuesto a nuestro deseo, que por lo tanto neutraliza el primero formado y lo desintegra y usurpa su lugar. La ley es siempre la misma, que nuestro pensamiento forma un prototipo espiritual que, si se deja inalterado, se producirá en las circunstancias externas. La única diferencia está en el tipo de prototipo que formamos, y así, el mal nos llega precisamente por la misma ley que el bien. Estas consideraciones simplificarán en gran medida nuestras ideas sobre la vida. Ya no tenemos que considerar dos fuerzas, sino una sola, como la causa de todas las cosas. La diferencia entre el bien y el mal resulta simplemente de la dirección en que se hace fluir esta fuerza. Es una ley universal que si invertimos la acción de una causa, invertimos al mismo tiempo el efecto. Con el mismo aparato podemos empezar por un movimiento mecánico que generará electricidad, o podemos empezar con electricidad que generará un movimiento mecánico. O para tomar un simple ejemplo aritmético, si 10 entre 2 da 5, entonces 10 entre 5, y por lo tanto, una vez que reconocemos el poder del pensamiento para producir cualquier resultado, veremos que la ley por la que el pensamiento negativo produce resultados negativos es la misma por la que el pensamiento positivo produce resultados positivos. Por lo tanto, toda nuestra desconfianza en la ley del crecimiento, ya sea que se muestre en el esfuerzo ansioso de ejercer presión desde el exterior o en permitir que la desesperación tome el lugar de la expectativa alegre, está invirtiendo la acción de la causa original y, en consecuencia, invirtiendo la naturaleza de los resultados. Es por esta razón que la Biblia, que es un libro lleno de profunda sabiduría, continuamente pone tanto énfasis en la eficiencia de la fe y la destructiva influencia de la incredulidad. Y de la misma manera, todos los libros sobre cada rama de la ciencia espiritual nos advierten enfáticamente contra la admisión de la duda o el miedo. Es la inversa del principio que construye y por lo tanto
es el principio que derriba, pero la ley en sí misma nunca cambia, y es en la inmutabilidad de la ley que se funda toda la ciencia mental. Estamos acostumbrados a darnos cuenta de la inmutabilidad de la ley natural en nuestra vida cotidiana, y por lo tanto no debería ser difícil darse cuenta de que la misma inmutabilidad de la ley que se obtiene en el lado visible de la naturaleza se obtiene también en el lado invisible. El factor variable no es la ley, sino nuestra propia voluntad, y es combinando este factor con el invariable que podemos producir los diversos resultados que deseamos. El principio del crecimiento es el de la vitalidad inherente a la propia semilla, y las operaciones del jardinero tienen su análogo exacto en la ciencia mental. No ponemos la vitalidad autoexpansiva en la semilla, pero debemos sembrarla, y también podemos, por así decirlo, regarla mediante la contemplación tranquila y concentrada de nuestro deseo como un hecho ya realizado. Pero debemos eliminar cuidadosamente de esa contemplación cualquier idea de un esfuerzo extenuante por nuestra parte para hacer crecer la semilla. Su eficacia consiste en ayudar a alejar esos pensamientos negativos de duda que plantarían cizaña entre nuestro trigo, y por lo tanto, en lugar de un sentimiento de esfuerzo agotador, tal contemplación debe ir acompañada de un sentimiento de placer y descanso ante la seguridad de la realización de nuestros deseos. Este es ese dar a conocer nuestras peticiones a Dios con acción de gracias que recomienda San Pablo, y tiene su razón de ser en esa perfecta plenitud de la ley del ser que solo necesita que la reconozcamos para ser utilizada por nosotros en la medida que queramos. Algunas personas poseen el poder de la visualización o de crear imágenes mentales en mayor grado que otras, y por ello esta facultad puede ser empleada ventajosamente para facilitar su comprensión del funcionamiento de esta ley. Pero aquellos que no poseen esta facultad en ningún grado marcado, no deben desanimarse, ya que la visualización no es la única manera de darse cuenta de que la ley está trabajando en el plano invisible. Aquellos con predisposición mental hacia la física deberían comprender la ley del crecimiento como la fuerza creativa que se encuentra en toda la naturaleza, y aquellos quienes tienen mente matemática pueden pensar que todos los sólidos son generados por el movimiento de un punto, que, como nuestro viejo amigo Euclides nos dice, es aquello que no tiene ni partes ni magnitud, y por lo tanto se trata de algo tan abstracto como el núcleo espiritual. Citando a los apóstoles, estamos tratando con la sustancia de las cosas que no se ven, y tenemos que alcanzar la habilidad mental por la cual veremos esa realidad, y sentiremos que estamos manipulando mentalmente la única sustancia que existe, y de la cual todas las cosas visibles son solo sus diferentes materializaciones. Por lo tanto, debemos considerar nuestras creaciones mentales como realidades espirituales, y luego confiar plenamente en que la ley del crecimiento hará el resto. Antes de continuar con este audiolibro, te quiero pedir un favor. En los últimos años, el hábito de la lectura ha disminuido radicalmente, pero su poder para cambiar a las personas y a la sociedad en su conjunto, no. En Audiblio, buscamos poner a disposición todo el conocimiento que almacenan los libros de una forma diferente, y así impactar cada vez a más personas. Pero solos no podremos hacerlo. Necesitamos de tu ayuda. Con tan solo suscribirte, serás uno de nosotros y una pieza fundamental para este cambio. Ojalá y contemos contigo. Gracias. Receptividad. A fin de sentar las bases para el trabajo práctico, el estudiante debe esforzarse por obtener una concepción clara de lo que se entiende por la inteligencia del espíritu indiferenciado. Queremos captar la idea de la inteligencia al margen de la individualidad, una idea que es bastante propensa a eludirnos hasta que nos acostumbramos a ella. La falta de comprensión de esta cualidad del espíritu es lo que ha dado lugar a todos los errores teológicos que han traído amargura al mundo, y ha sido prominente entre las causas que han retrasado el verdadero desarrollo de la humanidad. Transmitir con precisión este concepto en palabras es tal vez imposible, y tratar de definirla es limitarla, que es lo que buscamos evitar. Es una cuestión de sentimiento más que de definición. Sin embargo,
Hay que hacer algún esfuerzo para indicar la dirección en la que debemos sentir esta gran verdad si queremos encontrarla. La idea es la de realizar la personalidad sin esa mismidad que diferencia a un individuo de otro. No soy ese otro porque soy yo mismo. Es la definición de la individualidad, pero necesariamente imparte la idea de limitación, porque el reconocimiento de cualquier otra individualidad afirma a la vez un punto en el que cesa nuestra propia individualidad y comienza la del otro. Ahora bien, este modo de reconocimiento no puede atribuirse a la mente universal. Para ella, reconocer un punto en el que cesa ella misma y comienza otra cosa sería reconocerse a sí misma como no universal, porque el significado de la universalidad es la inclusión de todas las cosas, y por lo tanto, para esta inteligencia, reconocer cualquier cosa como fuera de sí misma sería una negación de su propio ser. Entonces, podemos decir sin vacilar que, cualquiera que sea la naturaleza de su inteligencia, debe estar totalmente desprovista del elemento de autorreconocimiento como personalidad individual en cualquier escala. Visto desde este modo, es evidente que el espíritu originario y omnipresente es el gran principio impersonal de la vida que da origen a todas las manifestaciones particulares de la naturaleza. Su impersonalidad absoluta, en el sentido de la ausencia total de toda conciencia de individualidad, es un punto en el que no se puede insistir lo suficiente. El atribuir una individualidad a la mente universal es uno de los dos grandes errores que encontramos en los fundamentos de la religión y de la filosofía de todos los tiempos. La otra consiste en irse al extremo opuesto y negar la cualidad de la inteligencia personal en la mente universal. Respondemos a este error con una sencilla pregunta. ¿El que hizo el ojo no puede ver? ¿El que plantó el oído no puede oír? O para usar un proverbio popular, no se puede sacar de una bolsa más de lo que hay en ella. Y en consecuencia, el hecho de que nosotros mismos seamos centros de inteligencia personal es una prueba de que el infinito del que se concentran todos estos centros debe ser una inteligencia infinita, y por lo tanto, no podemos evitar atribuirle los dos factores que constituyen la personalidad, la inteligencia y la volición. Por lo tanto, llegamos a la conclusión de que esta esencia universalmente difundida, que podríamos considerar como una especie de protoplasma espiritual, debe poseer todas las cualidades de la personalidad sin el reconocimiento consciente de sí mismo que constituye la individualidad separada. Y puesto que la palabra personalidad se ha asociado tanto en nuestra conversación ordinaria con la idea de individualidad, tal vez sea mejor acuñar una nueva palabra y hablar de la personalidad de la mente universal como indicando su cualidad personal apartada de la individualidad. Debemos darnos cuenta de que este espíritu universal impregna todo el espacio y toda la sustancia manifestada, al igual que los científicos físicos nos dicen que lo hace el éter, y donde quiera que esté, allí debe llevar consigo todo lo que conforma su ser. Y entonces veremos que estamos en medio de un océano de vida indiferenciada, pero inteligente, por encima, por debajo y alrededor, e impregna nuestra mente y nuestro cuerpo, haciendo lo mismo con todos los demás seres. Poco a poco, a medida que vayamos comprendiendo la verdad de esta afirmación, nuestros ojos comenzarán a abrirse a su inmenso significado. Quiere decir que toda la naturaleza está impregnada de una personalidad interior, infinita en sus potencialidades de inteligencia, capacidad de respuesta y poder de expresión, y que solo espera ser llamada a la actividad por nuestro reconocimiento. Por las condiciones de su naturaleza, solo nos puede responder si llevamos nuestra atención a ella. Si estamos en ese nivel intelectual donde solo vemos que el azar gobierna el mundo, entonces esta mente universal subyacente se nos presentará solo como una fortuita confluencia de fuerzas sin ningún orden inteligible. Si estamos lo suficientemente avanzados para ver que tal confluencia solo podría producir un caos y no un cosmos, entonces nuestras concepciones se expanden a la idea de la ley universal y encontramos que esta es la naturaleza del principio subyacente. Hemos hecho un inmenso avance desde el reino del mero accidente hasta el mundo donde hay principios definitivos con los cuales podemos calcular con certeza cuando los conocemos. Pero aquí está el urdimbre del asunto. Las leyes del universo están ahí, pero las ignoramos, y solo a través de la experiencia adquirida
por los repetidos fracasos, podemos llegar a comprender las leyes con las que tenemos que tratar. Qué doloroso es cada paso y qué lento es el progreso. No bastarían eones y eones para comprender todas las leyes del universo en su totalidad, no solo en el mundo visible, sino también en el mundo del invisible. Cada fracaso en el conocimiento de la verdadera ley implica un sufrimiento derivado de nuestro incumplimiento ignorante. Y así, puesto que la naturaleza es infinita, nos encontramos con la paradoja de que tenemos que ingeniárnoslas de algún modo para abarcar el conocimiento de lo infinito con nuestra inteligencia individual, y tenemos que peregrinar por una incesante vía dolorosa bajo el látigo de la inexorable ley hasta encontrar la solución al problema. Pero algunos preguntan, ¿no podemos continuar hasta alcanzar por fin la posesión de todo el conocimiento? La gente no se da cuenta de lo que significa el infinito, o no haría tales preguntas. El infinito es lo que no tiene límites y no se agota. Imagina la capacidad más vasta que puedas tener, y una vez que la llenes con el infinito, lo que queda del infinito es tan infinito como antes. Para el matemático, esto se puede explicar muy claramente. Eleva x, siendo x el infinito, a cualquier potencia que quieras, y sin importar el número al que eleves x, el resultado seguirá siendo el mismo, o sea, el infinito. El reino universal de la ley es una verdad magnificente. Es uno de los dos grandes cimientos del universo representado por los dos pilares que se erigían en la entrada del templo de Salomón. Es Hashin, pero Hashin debe estar equilibrado por Boaz. Es una verdad perdurable que nunca puede ser alterada, que toda infracción de la ley de la naturaleza debe llevar consigo sus consecuencias punitivas. Nunca podemos ir más allá del rango de la causa y el efecto. No se puede escapar de la ley del castigo, excepto por el conocimiento. Si conocemos una ley de la naturaleza y trabajamos con ella, la encontraremos como nuestra amiga infalible, siempre dispuesta a servirnos y nunca reprimiéndonos por los fracasos pasados. Pero si la transgredimos ignorante o deliberadamente, es nuestra enemiga implacable, hasta que volvamos a ser obedientes a ella. Y por lo tanto, la única redención del dolor y la servidumbre se da mediante una autoexpansión que pueda abarcar la infinitud misma. ¿Cómo se logra esto? Por medio de nuestro progreso hacia este tipo y grado de inteligencia que nos permite comprender la personalidad inherente a la vida divina, presente en todos y en todo, que es al mismo tiempo la ley y la sustancia de todo lo que hay. Bien decían los antiguos rabinos judíos, la ley es una persona. Cuando nos damos cuenta de que la vida universal y la ley universal son una sola cosa con la personalidad universal, entonces hemos establecido el pilar Boaz como el complemento necesario de Hashin. Y cuando encontramos el punto común en el que estos dos se unen, hemos levantado el arco real a través del cual podemos entrar triunfalmente en el templo. Debemos disociar la personalidad universal de toda concepción de la individualidad. Lo universal nunca puede ser lo individual. Solo sería una contradicción en términos. Pero como la personalidad universal es la raíz de todas las personalidades individuales, encuentra su más alta expresión en respuesta a aquellos que comprenden su naturaleza personal, y es este reconocimiento el que resuelve la paradoja aparentemente insoluble. Comprendiendo que la inteligencia universal, en medio de la cual nosotros flotamos como en un océano viviente, es infinita como la ley propia, cambiará la vía dolorosa por un camino de dicha. Esta es una inteligencia sin personalidad individual, pero que al producirnos se concentra en las individualidades personales que somos. ¿Qué relación tiene tal inteligencia con nosotros? No una de favoritismo. No hay nada en la ley que le haga respetar a una persona sobre otra. Ella es la raíz y el soporte de cada una. No se opone a nuestros avances, porque sin individualidad no puede tener ningún objetivo personal que entre en conflicto con el nuestro. Y puesto que ella misma es el origen de toda inteligencia individual, no se puede apartar por ser incapaz de comprender. Por lo tanto, por ser parte de su esencia, esta mente infinita, subyacente y omnipotente debe estar dispuesta a responder inmediatamente
a todos los que se den cuenta de su verdadera relación con ella. Como principio mismo de la vida, debe ser infinitamente susceptible a los sentimientos y, por consiguiente, reproducirá con absoluta exactitud cualquier concepción de sí misma que le imprimamos, y por lo tanto, si comprendemos la mente humana como aquella etapa de la evolución del orden cósmico en la que ha surgido una individualidad capaz de expresar no solo la vivacidad, sino también el carácter personal del espíritu universal subyacente, entonces vemos que su modo más perfecto de autoexpresión debe ser la identificación con estas personalidades individuales. La identificación está, por supuesto, limitada por el grado de la inteligencia individual, lo que significa no solo comprender la ley de causa y efecto, sino también esa indescriptible reciprocidad de sentimiento por la cual reconocemos instintivamente algo en otro que lo hace afín a nosotros. Y así, cuando comprendemos que el principio más íntimo del ser debe, en razón con su universalidad, tener una naturaleza común con la nuestra, entonces hemos resuelto la paradoja del conocimiento universal, porque nos hemos dado cuenta de nuestra igualdad con la mente universal, que es proporcional a la ley universal. Así podemos comprender lo acertado de las palabras de San Juan al decir: «Vosotros conocéis todas las cosas», solo que este conocimiento es principalmente en el plano espiritual. No se manifiesta necesariamente en la inteligencia que todos conocen, porque no es su finalidad el aprendizaje de determinada información, sino que abarca la totalidad del conocimiento, pudiendo usarlo en el campo que deseemos. En este libro, estamos utilizando esta inteligencia en el campo filosófico, porque, aunque la acción de la mente individual consiste en diversificar lo universal en aplicaciones particulares, diversificar todo lo universal sería una contradicción. Y así, porque no podemos agotar el infinito, nuestra única tarea es utilizarlo según la ocasión lo requiera, siendo el único límite el que nosotros mismos asignemos a tal manifestación. De esta manera, entonces, el reconocimiento de la comunidad de personalidad entre nosotros y el espíritu universal indiferenciado, que es la raíz y la sustancia de todas las cosas, resuelve la cuestión de nuestra liberación del férreo control de una ley inflexible, no abrogando la ley, lo que significaría la aniquilación de todas las cosas, sino produciendo en nosotros una inteligencia igual en afinidad con la ley universal misma, y permitiéndonos así aprender y satisfacer los requerimientos de la ley en cada particular, tal como surge. De este modo, la inteligencia cósmica se individualiza y la inteligencia individual se universaliza. Las dos se vuelven una, y en la proporción en la que esta unidad es comprendida, encontraremos que la ley, la cual produce todas las condiciones externas tanto del cuerpo como de las circunstancias, se comprenderá más claramente, y por lo tanto, podrá ser usada más libremente, para que con el esfuerzo firme e inteligente para desplegarnos en estas líneas, podamos alcanzar grados de poder a los cuales es imposible asignarle cualquier límite. El estudiante que quiera comprender el fundamento del desarrollo de sus propias posibilidades no debe equivocarse en este punto. Debe comprender que todo el proceso consiste en poner lo universal al alcance del individuo, elevando al individuo al nivel del universal y no al revés. Es una obviedad matemática que no se puede contraer el infinito, mas sí se puede extender la unidad. Y es precisamente sobre estas líneas que funciona la evolución. Las leyes de la naturaleza no pueden ser alteradas en lo más mínimo, pero podemos llegar a una comprensión tal de nuestra propia relación con el principio universal de la ley que la subyace, como para poder presionar todas las leyes particulares a nuestro servicio, ya sea del lado visible o invisible de la naturaleza, y así encontrarnos dueños de la situación. Esto debe lograrse mediante el conocimiento, y el único conocimiento que efectuará este propósito en toda su inmensidad, sin medida, es el conocimiento de la reciprocidad del espíritu universal con nuestra propia personalidad. Nuestro reconocimiento de este espíritu debe ser, por lo tanto, doble. 1. Como principio de una secuencia, orden o ley necesaria. 2. Como principio de inteligencia, que responde a nuestro propio reconocimiento del mismo. La acción recíproca de la mente universal e individual.
hay que admitir que las condiciones anteriores nos llevan a los límites de la especulación teológica. Pero el estudiante debe tener en cuenta que, como científico mental, le corresponde considerar incluso los fenómenos espirituales más exaltados desde un punto de vista puramente científico, que es el del funcionamiento de una ley natural universal. Si se limita a tratar los hechos tal como los encuentra, no hay duda de que el verdadero significado de muchas afirmaciones teológicas le resultará claro, pero hará bien en establecer como regla general que no es necesario ni para el uso ni para la comprensión de ninguna ley, ya sea del lado personal o impersonal de la naturaleza, que demos una explicación teológica de la misma, aunque nunca podemos insistir demasiado en la cualidad personal inherente al espíritu universal, presente en todas las cosas. Debemos recordar que al tratar con él, estamos todavía tratando con un poder natural que reaparece en cada punto en diferentes formas, pudiendo manifestarse como persona, animal o cosa. En cada caso, lo que retorna al individuo está directamente relacionado con su reconocimiento de este poder. Para todos y cada uno tiene la relación de apoyo de la raza, y donde el desarrollo individual es incapaz de realizar algo más, este es el límite de la relación. Pero a medida que el poder de reconocimiento del individuo se expande, encuentra una expansión recíproca por parte de este poder inteligente que gradualmente se desarrolla en la conciencia de compañerismo íntimo entre la mente individualizada y la fuente no individualizada de la misma. Ahora bien, esta es exactamente la relación que, según los principios científicos ordinarios, deberíamos esperar encontrar entre el individuo y la mente cósmica, suponiendo que la mente cósmica es una mente subjetiva. Y por las razones ya expuestas, no podemos considerarla de otro modo. Como mente subjetiva, debe reproducir exactamente la concepción de sí misma que la mente objetiva del individuo, actuando a través de su propia mente subjetiva, le imprime. Y al mismo tiempo, como mente creativa, construye hechos externos en correspondencia con esta concepción. Quod homines tot sententiae. Cada uno exterioriza en sus circunstancias personales la idea que tiene de la mente universal. Y el hombre que se da cuenta de que por la ley natural de la mente puede llevar a la mente universal a una acción perfectamente recíproca con la suya, la convertirá, por una parte, en fuente de instrucción infinita, y por otra, en fuente de poder infinito. De este modo, alternará sabiamente los aspectos personales e impersonales respectivamente entre su mente individual y la mente universal cuando busque orientación o fuerza. Considerará su propia mente como el elemento impersonal que debe recibir la personalidad de la sabiduría y la fuerza superior de la mente mayor. Y cuando, por otra parte, quiera manifestar lo que tiene guardado en su interior, deberá invertir la posición y considerar su propia mente como el elemento personal y la mente universal como el elemento impersonal, a la que podrá dirigir con certeza, imprimiéndole sus deseos personales. No debemos asombrarnos de la grandeza de esta conclusión, pues se desprende necesariamente de la relación natural entre las mentes subjetiva y objetiva, y la única cuestión es si limitaremos nuestra visión al nivel inferior de esta última o la ampliaremos para abarcar las posibilidades ilimitadas que nos presenta la mente subjetiva. He tratado esta cuestión con cierta extensión porque ofrece la clave de dos temas muy importantes, la ley de la oferta y la naturaleza de la intuición. Los estudiantes a menudo encuentran más fácil entender cómo la mente puede influir en el cuerpo con el que está tan infinitamente asociado que cómo puede influir en las circunstancias. Si la operación del poder del pensamiento se limitara exclusivamente en la mente individual, esta dificultad podría surgir. Pero si hay una lección que el estudiante de la ciencia debe tomar a pecho más que otra, es que la acción del poder del pensamiento no se limita a una individualidad circunscrita. Lo que el individuo hace es dar dirección a algo que es ilimitado, llamar a la acción a una fuerza infinitamente mayor que la suya, que por ser en esa misma impersonal, aunque inteligente, recibirá la impresión de su personalidad, y por lo tanto podrá hacer sentir su influencia más allá de los límites que circunscriben la percepción objetiva individual de los sucesos con los cuales él trata. Es por esta razón que pongo tanto énfasis en la combinación de dos aparentes opuestos en la mente universal, la unión de la inteligencia
con la impersonalidad. La inteligencia no solo le permite recibir la impresión de nuestro pensamiento, sino que también le hace idear exactamente los medios adecuados para llevarlo a cabo. Esto no es más que el resultado lógico de la hipótesis de que se trata de una inteligencia infinita que es también una vida infinita. La vida significa poder, y la vida infinita, por lo tanto, significa poder ilimitado. Y no se puede concebir que un poder ilimitado, movido por una inteligencia ilimitada, se detenga jamás en la realización de su objeto. Por lo tanto, dada la intención de la mente universal, no hay cabida a la duda respecto a su logro último. Luego viene la cuestión de la intención. ¿Cómo podemos saber cuál es la intención de la mente universal? Aquí entra el elemento de la impersonalidad. No tiene intención, porque es impersonal. Como ya he dicho, la mente universal trabaja por una ley de promedios para el avance de la raza, y no se preocupa en absoluto de los deseos particulares del individuo. Si sus deseos están en consonancia con el movimiento de avance del principio eterno, no hay en la naturaleza ningún poder que le restrinja su cumplimiento. Si se oponen al movimiento general de avance, entonces lo harán chocar con él, y éste lo aplastará. De la relación entre ellos, resulta que el mismo principio que se muestra en la mente individual como voluntad, se convierte en la mente universal en una ley de tendencia, y la dirección de esta tendencia debe ser siempre la de dar vida, porque la mente universal es el espíritu vital indiferenciado del universo. Por lo tanto, en cada caso, la prueba es si nuestra intención particular está en esa misma dirección hacia la vida, y si lo está, entonces podemos estar absolutamente seguros de que no hay ninguna intención por parte de la mente universal de frustrar la intención de nuestra propia mente individual. Estamos tratando con una fuerza puramente impersonal, y no se opondrá a nosotros con planes específicos propios, como lo haría el vapor o la electricidad. Combinando, pues, estos dos aspectos de la mente universal, su total impersonalidad y su perfecta inteligencia, encontramos precisamente el tipo de fuerza natural que necesitamos, algo que emprenderá cualquier proyecto que pongamos en sus manos sin hacer preguntas ni negociar condiciones, y que, habiendo emprendido nuestra empresa, aportará una inteligencia para la que el conocimiento unido de toda la raza humana no es nada. Puede que esté simplificando demasiado el asunto, pero mi objetivo es hacer comprender al estudiante la naturaleza del poder que puede emplear y el método para emplearlo, y por lo tanto, resumirlo aún más con el siguiente enunciado. Su objetivo no es dirigir todo el cosmos, sino atraer beneficios particulares, específicos, mentales, morales o financieros a su propia vida o a la de otra persona. Desde este punto de vista individual, la fuerza creadora universal no tiene mente propia, y por lo tanto, usted puede decidir por ella. Cuando se hace esto, el poder creativo universal le escucha y pone manos a la obra para trabajar a su favor. Así se dará a menos que esta concentración sea disipada por el mismo agente que la produjo en primera instancia. Al tratar con esta gran inteligencia impersonal, estamos tratando con el infinito, y debemos comprender plenamente la infinitud como aquello que toca todos los puntos. Y si lo hace, no debería haber ninguna dificultad en comprender que esta inteligencia puede reunir los medios requeridos para su propósito, incluso desde los confines del mundo. Y por lo tanto, al identificar la ley de acuerdo a la cual ha de producirse el resultado, debemos dejar resueltamente de lado todo cuestionamiento en cuanto a los medios específicos que serán empleados para su cometido. Debemos recordar que nuestro primer objetivo es erradicar toda duda, lo cual nos permitirá utilizar todo ese esfuerzo mental para la comprensión de la ley general por la cual los trenes de causas secundarias se ponen en movimiento, y no desperdiciar nuestro tiempo y fuerzas intentando predecir las diversas causas secundarias que eventualmente se combinarán para producir el resultado deseado, estableciendo de antemano qué causas particulares deben ser necesarias y de qué parte deben venir. Empleado de la segunda manera, nuestro intelecto se convierte en el mayor obstáculo para nuestro éxito, pues solo contribuye a aumentar nuestras dudas, ya que trata de captar detalles que, en ese momento, están totalmente fuera de su círculo de visión. Pero empleado de la primera manera,
proporciona la ayuda necesaria para mantener ese núcleo sin el cual no hay ningún centro del cual el principio de crecimiento pueda afirmarse. El intelecto solo puede deducir el resultado de hechos que es capaz de establecer, y por consiguiente, no puede deducir las consecuencias de hechos cuya existencia aún no ha podido ver o palpar a través de los sentidos. Pero es por esta misma razón que puede darse cuenta de la existencia de una ley por la cual las circunstancias aún no manifestadas pueden ser llevadas a la manifestación. Así usado ordenadamente, el intelecto se convierte en el esbirro de ese poder interior que habita en nosotros y que manipula la sustancia invisible de todas las cosas, pudiendo llamarlo primera causa relativa. Causas y condiciones. La expresión primera causa relativa se ha utilizado en el último capítulo para distinguir la acción del principio creador en la mente individual de la causa primera universal, por un lado, y de las consecuencias secundarias, por otro. Tal como existe en nosotros, la causa primaria es el poder que inicia un conjunto de causas dirigidas a un propósito individual. Como el poder para iniciar una secuencia nueva de causa y efecto es primera causa, y en lo que se refiere al propósito individual es relativo, se le puede denominar primera causa relativa, o el poder de la causa primordial expresado por el individuo, o el poder de causación primaria manifestado por el individuo. La comprensión y el uso de este poder es todo el objeto de la ciencia mental, y por lo tanto, es necesario que el estudiante vea claramente la relación entre las causas y las condiciones. Una simple ilustración será más útil para este propósito que cualquier explicación elaborada. Si se introduce una vela encendida en una habitación, ésta se ilumina, y si se retira la vela, se vuelve a oscurecer. Ahora bien, tanto la iluminación como la oscuridad son condiciones, la una positiva, resultante de la presencia de la luz, y la otra negativa, resultante de su ausencia. A partir de este sencillo ejemplo vemos, pues, que a toda condición positiva le corresponde una condición negativa exactamente opuesta, y que esta correspondencia resulta de que están relacionadas con la misma causa, y de ahí que podamos establecer la regla de que todas las condiciones positivas resultan de la presencia activa de una determinada causa, y todas las condiciones negativas de la ausencia de tal causa. Una condición, ya sea positiva o negativa, nunca es primaria, y la causa primaria de cualquier serie nunca puede ser negativa, pues la negación es la condición que surge de la ausencia de una causa activa. Esto debe entenderse bien, ya que es la base filosófica de todas esas negaciones que juegan un papel tan importante en la ciencia mental y que pueden resumirse en la afirmación de que el mal, siendo negativo o privación del bien, no tiene existencia sustantiva en sí mismo. Sin embargo, las condiciones, ya sean positivas o negativas, no son llamadas a la existencia hasta que se convierten en causas a su vez y producen otras condiciones, y así ad infinitum, dando lugar a toda la cadena de causas secundarias. Mientras no juzguemos más que a partir de la información que nos transmiten los sentidos exteriores, trabajaremos en el plano de la causalidad secundaria, y no veremos más que una sucesión de condiciones que forman parte de un tren interminable de condiciones precedentes que salen del pasado y se extienden hacia el futuro. Y desde este punto de vista, estamos bajo el dominio de un destino férreo, del que no parece haber posibilidad de escapar. Esto se debe a que los sentidos externos solo son capaces de tratar con las relaciones que un modo de limitación tiene con otro, ya que son los instrumentos por los que tomamos conocimiento de lo relativo y lo condicionado. Ahora bien, la única forma de escapar es salir de la región de las causas secundarias para entrar en la de la causalidad primaria, donde se encuentra la energía originaria antes de que haya pasado a la manifestación como condición. Esta región se encuentra dentro de nosotros mismos, es la región de las ideas puras, y es por esta razón que he hecho hincapié en los dos aspectos del espíritu como pensamiento puro y forma manifestada. La imagen pensamiento, o el modelo ideal de una cosa,
es la primera causa en relación con esa cosa. Es la sustancia de esa cosa, sin ninguna condición previa. Si comprendemos que todas las cosas visibles deben tener su origen en el espíritu, entonces toda la creación que nos rodea es la prueba permanente de que el punto de partida de todas las cosas está en las imágenes, pensamientos o ideas, pues no se puede concebir del espíritu otra acción que la formación de tales imágenes antes de su manifestación en la materia. Si este es el modus operandi del espíritu para expresarse, no hay más que trasladar esta concepción de la escala del espíritu cósmico que trabaja en el plano del universal a la del espíritu individualizado que trabaja en el plano de lo particular, para ver que la formación de una imagen ideal por medio de nuestro pensamiento es la puesta en marcha de la primera causa con respecto a este objeto específico. No hay diferencia de especie entre la operación de la causa primera en lo universal y en lo particular. La diferencia es sólo de escala, pero la potencia misma es idéntica. Por lo tanto, debemos tener siempre muy claro si estamos utilizando conscientemente la causa primera o no. Nótese la palabra conscientemente, porque, ya sea consciente o inconscientemente, siempre estamos utilizando la primera causa, y fue por esta razón que enfaticé el hecho de que la mente universal es puramente subjetiva, y por lo tanto, está sujeta a las leyes que se aplican a la mente subjetiva en cualquier escala. Entonces, siempre estamos imprimiendo algún tipo de ideas en ella, seamos conscientes del hecho o no, y todas nuestras limitaciones existentes son el resultado de haber imprimido habitualmente en ella esa idea de limitación que hemos imbuido al restringir toda posibilidad a la región de las causas secundarias. Pero ahora que la investigación nos ha mostrado que las condiciones no son nunca causas en sí misma, sino solo los eslabones subsiguientes de una cadena iniciada en el plano del ideal puro, lo que tenemos que hacer es invertir nuestro método de pensamiento y considerar el ideal como real, y la manifestación exterior como un mero reflejo que debe cambiar con cada cambio del objeto que lo moldea. Por estas razones, es esencial saber si estamos haciendo uso consciente de la causa primera con un propósito definido o no, y el criterio es este. Si consideramos el cumplimiento de nuestro propósito como contingente a cualquier circunstancia, pasada, presente o futura, no estamos haciendo uso de la causa primera. Hemos descendido al nivel de la causalidad secundaria, que es la región de las dudas, los temores y las limitaciones, todo lo cual estamos imprimiendo en la mente subjetiva universal con el resultado inevitable de que construirá las condiciones externas correspondientes. Pero si nos damos cuenta de que la región de las causas secundarias es la región de las meras reflexiones, no pensaremos en nuestro propósito como contingente a ninguna condición, sino que sabremos que al formar la idea de ella en el absoluto y mantener esa idea, hemos moldeado la primera causa en la forma deseada, y podemos esperar el resultado con alegre expectativa. Aquí vislumbramos la importancia de comprender la independencia del espíritu respecto al tiempo y el espacio. Un ideal, como tal, no puede formarse en el futuro. Debe formarse aquí y ahora, o no formarse en absoluto. Y es por esta razón que todos los maestros que han hablado con el debido conocimiento del tema han inculcado a sus seguidores la necesidad de imaginarse que la realización de sus deseos ya ha sido hecha en el plano espiritual, pues esta es una condición indispensable para la realización en lo visible y concreto. Cuando esto se entiende correctamente, cualquier pensamiento ansioso en cuanto a los medios a emplear en el cumplimiento de nuestros propósitos se ve que es totalmente innecesario. Si el fin ya está asegurado, se deduce que todos los pasos que conducen a él también lo están. Los medios pasarán al círculo más pequeño de nuestras actividades conscientes día a día en el orden debido, y entonces tenemos que trabajar en ellos, no con miedo, duda o excitación febril, sino con calma y alegría, porque sabemos que el fin ya está asegurado, y que nuestro uso razonable de los medios que se presentan en la dirección deseada es solo una parte de un movimiento coordinado mucho más grande, cuyo resultado final no admite dudas. La ciencia mental no promueve la pereza, pero tampoco le exige al estudiante que acumule ansiedad y realice un esfuerzo arduo para alcanzar el éxito.
Ahora supongamos lo siguiente. Se ha llegado a un punto en el que hay que tomar una decisión trascendental y nos equivocamos. En la hipótesis de que el fin ya está asegurado, no se puede decidir mal. Su decisión correcta es uno de los pasos necesarios para el logro del fin, como cualquiera de las condiciones que conducen a él, y por lo tanto, mientras se tiene cuidado de evitar la acción precipitada, podemos asegurarnos de que la misma ley que está controlando el resto de las circunstancias en la dirección correcta, influirá sobre nuestro juicio para llevarnos en esa misma dirección. Para obtener buenos resultados, debemos comprender adecuadamente nuestra relación con el gran poder impersonal que estamos utilizando. Es inteligente, y nosotros somos inteligentes, y las dos inteligencias deben cooperar. No debemos contrariar a la ley esperando que haga por nosotros lo que solo puede hacer a través de nosotros. Y por lo tanto, debemos usar nuestra inteligencia teniendo siempre presente de que está actuando como el instrumento de una inteligencia mayor. Y porque tenemos este conocimiento, podemos y debemos dejar de lado toda ansiedad respecto al resultado final. En la práctica, primero debemos formar el concepto ideal de nuestro objeto con la intención clara de grabarlo en la mente universal. Esta intención excluye a ese pensamiento del ámbito de la mera fantasía casual, y a continuación, afirmar que nuestro conocimiento de la ley es razón suficiente para una expectativa calma de un resultado correspondiente, y que por ello, todas las condiciones necesarias vendrán a nosotros en su debido orden. Podemos entonces ocuparnos de los asuntos de nuestra vida diaria con la tranquila seguridad de que las condiciones iniciales ya están ahí o pronto se harán visibles. Si no las vemos de inmediato, contentémonos con saber que el prototipo espiritual ya existe y esperemos hasta que alguna circunstancia que apunte en la dirección deseada comience a mostrarse. Puede ser una señal muy pequeña, pero lo que hay que tener en cuenta es la dirección y no la magnitud. Tan pronto como la veamos, debemos considerarla como el primer brote de la semilla que hemos sembrado en el absoluto, y hacer con calma y sin excitación lo que las circunstancias parezcan requerir. Y entonces, más adelante, veremos que este actuar conducirá a su vez a otras circunstancias en la misma dirección, hasta que nos encontremos frente a la realización de nuestros deseos. De este modo, la comprensión de este principio nos liberará poco a poco del pensamiento ansioso y del trabajo agotador, y nos llevará a un nuevo mundo en el que el empleo útil de todas nuestras facultades, ya sean mentales o físicas, solo será un despliegue de nuestra individualidad sobre las líneas de su propia naturaleza, y por lo tanto, una fuente perpetua de salud y felicidad, un incentivo suficiente, sin duda, para el estudio cuidadoso de las leyes que gobiernan la relación entre la mente universal y la individual. Intuición. Hemos visto que la mente subjetiva es susceptible de ser sugestionada por la mente objetiva, pero también hay una acción de la mente subjetiva sobre la objetiva. La mente subjetiva del individuo es su ser más íntimo, y su función principal es el mantenimiento de la individualidad, y puesto que ese espíritu puro tiene su existencia continua en ese plano del ser donde todas las cosas subsisten en el aquí universal y en el eterno ahora, y por consiguiente puede informar a la mente inferior de cosas alejadas de su vista tanto en distancia como en tiempo. Como no cuenta con las condiciones de tiempo y espacio, debe concentrar lógicamente todo en el presente, y no podemos asignar ningún límite al poder de percepción de la mente subjetiva, y por lo tanto, surge la pregunta, ¿por qué no mantiene a la mente objetiva continuamente informada sobre todos los puntos? Y la respuesta es que lo haría si la mente objetiva estuviera suficientemente entrenada para reconocer las indicaciones dadas, y efectuar este entrenamiento es uno de los propósitos de la ciencia mental. Cuando reconocemos la posición de la mente subjetiva como sostén de toda individualidad, aceptamos que mucho de lo que tomamos como movimiento espontáneo de la mente objetiva tiene su origen en la mente subjetiva, siendo ésta quien impulsa a la mente objetiva en la dirección correcta sin que seamos conscientes de ello. Pero a veces cuando la urgencia del caso parece exigirlo o cuando, por alguna razón aún desconocida, durante un momento la mente objetiva está más compenetrada con la mente subjetiva,
La voz interior se escucha con fuerza y persistencia, y cuando este es el caso, hacemos bien en prestarle atención. La falta de espacio me impide dar ejemplos, pero sin duda cosas así no estarán alejadas de la experiencia del lector. No se puede exagerar la importancia de comprender y seguir la intuición, pero admito sinceramente la gran dificultad práctica de mantener el feliz término medio entre el desprecio de la voz interior y el dejarse llevar por fantasías infundadas. La mejor guía es el conocimiento que proviene de la experiencia personal y que conduce gradualmente a la adquisición de un sentido interno que nos permite distinguir lo verdadero de lo falso y que parece crecer con el deseo sincero de la verdad y con el reconocimiento del espíritu como su fuente. Los únicos principios generales que el escritor puede deducir de su propia experiencia son que cuando, a pesar de todas las apariencias que apuntan en la dirección de una determinada línea de conducta, existe todavía un sentimiento persistente que no debe seguirse. En la mayoría de los casos, se encontrará que el argumento de la mente objetiva, por muy correcto que sea sobre los hechos objetivamente conocidos, era deficiente por la ignorancia de hechos que no podían ser objetivamente conocidos en ese momento, pero que eran conocidos por la facultad intuitiva. Otro principio es que nuestra primera impresión de sentimiento sobre cualquier tema es generalmente correcta. Antes de que la mente objetiva haya comenzado a argumentar sobre el tema, es como en la superficie de un lago liso que refleja claramente la luz desde arriba, pero tan pronto como comienza a argumentar desde las apariencias externas, éstas también arrojan sus reflejos sobre su superficie, de modo que la imagen original se vuelve borrosa y ya no es reconocible. Esta primera concepción se pierde muy rápidamente, por lo que debe ser observada y registrada cuidadosamente en la memoria con el fin de probar los diversos argumentos que surgirán posteriormente en el plano objetivo. Sin embargo, es posible reducir una acción tan inferior como la intuición a la forma de reglas duras y rápidas, y más allá de anotar cuidadosamente los casos particulares a medida que se producen, probablemente el mejor plan para el estudiante será incluir todo el tema de la intuición en el principio general de la ley de atracción, especialmente si ve cómo esta ley interactúa con esa cualidad personal del espíritu universal de la que ya hemos hablado. Sanación. El tema de la sanación ha sido elaborado por muchos escritores y merece plenamente toda la atención que se le ha dado, pero el objeto de este libro es más bien para fundamentar al estudiante en los principios generales en los que todo el uso consciente del poder creativo del pensamiento se basa, que para establecer reglas formales para las aplicaciones específicas de la misma. Por lo tanto, examinaré los principios generales que parecen ser comunes a los diversos métodos de curación mental que están en uso, cada uno de los cuales deriva su eficacia no en la peculiaridad del método, sino de ser un método que permite que las leyes superiores de la naturaleza entren en juego. Ahora bien, el principio universalmente establecido por todos los sanadores mentales, en cualquier término que lo expliquen, es que la base de toda curación es un cambio de creencias. La secuencia de la que esto resulta es la siguiente. La mente subjetiva es la facultad creativa dentro de nosotros y crea cualquier cosa que la mente objetiva le imprime. La mente objetiva o el intelecto le imprime su pensamiento. El pensamiento es la expresión de la creencia. Por lo tanto, cualquier cosa que la mente subjetiva crea es la reproducción externa de nuestras creencias. En consecuencia, todo nuestro objeto es cambiar nuestras creencias, y no podemos hacerlo sin una base sólida de convicción de la falsedad de nuestras viejas creencias y de la verdad de las nuevas. Y esta base la encontramos en esa ley de causalidad que me he esforzado en explicar. La creencia errónea que se exterioriza como enfermedad es la creencia de que alguna causa secundaria, que en realidad solo es una condición, es una causa primaria. El conocimiento de la ley muestra que solo hay una causa primaria, y esta es el factor que en nuestra propia individualidad llamamos mente subjetiva o subconsciente. Por esta razón, he insistido en la diferencia entre colocar una idea en la mente subconsciente, es decir, en el plano de lo absoluto y sin referencia al tiempo y al espacio, y colocar la misma idea en la mente intelectual consciente,
que solo percibe las cosas relacionadas con el tiempo y el espacio. Ahora bien, la única concepción que puedes tener de ti mismo en el absoluto es como espíritu puramente viviente, no obstaculizado por condiciones de ningún tipo, y por lo tanto, no sujeto a la enfermedad. Cuando esta idea esté firmemente impresa en la mente subconsciente, ésta la exteriorizará. La razón por la que este proceso no siempre tiene éxito al primer intento es que durante toda nuestra vida hemos mantenido la falsa creencia de que la enfermedad es una entidad sustancial en sí misma y que, por lo tanto, es una causa primaria, en lugar de ser simplemente una condición negativa resultante de la obsesión de una causa primaria, y una creencia que se ha arraigado desde la infancia no puede ser erradicada de un momento a otro. A menudo encontramos que después del tratamiento hay una mejora en la salud del paciente, y que luego de un tiempo los viejos síntomas retornan. Esto es debido a que la nueva creencia en su facultad creativa todavía no ha tenido tiempo de penetrar hasta las recónditas profundidades de la mente subconsciente y solo ha entrado en ella parcialmente. Cada sucesivo tratamiento fortalece a la mente subconsciente para sostener a la nueva creencia un poco más, hasta que al final se logra una cura permanente. Este es el método de autotratamiento basado en el conocimiento que tiene el paciente sobre su propio ser. Pero no está en todos los hombres este conocimiento, o en todo caso, no un reconocimiento tan completo de él que les permita darse un tratamiento exitoso a sí mismos, y en estos casos se hace necesaria la intervención del sanador. La única diferencia entre el sanador y el paciente es que el primero ha aprendido a controlar los modos menos autoconscientes del espíritu por el modo más autoconsciente, mientras que el paciente no ha alcanzado todavía este conocimiento, y lo que hace el sanador es sustituir su propia mentalidad objetiva o consciente, que está unida al intelecto, por la del paciente, y de este modo encontrar la entrada a su mente subconsciente e imprimir en ella la sugestión de la salud perfecta. La pregunta que surge es cómo puede el sanador sustituir su propia mente consciente por la del paciente, y la respuesta muestra la aplicación práctica de esos principios tan abstractos que he expuesto en los capítulos anteriores. Nuestra habitual concepción acerca de nosotros mismos es que la personalidad individual finaliza donde otra personalidad comienza, es decir, que las dos personalidades están totalmente separadas. Esto es un error. No existe una línea de demarcación tan rígida entre las personalidades, y los límites entre una y otra pueden aumentarse o reducirse en rigidez según la voluntad. De hecho, pueden eliminarse temporalmente de forma tan completa que, por ese instante, las dos personalidades se funden en una sola. Entonces, la acción que tiene lugar entre el sanador y el paciente depende de este principio. El sanador pide al paciente que se ponga en una actitud mental receptiva, lo que significa que debe ejercer su voluntad con el fin de eliminar la barrera de su propia personalidad objetiva y permitir así la entrada al poder mental del sanador. Por su parte, el sanador también hace lo mismo, solo que con la diferencia de que, mientras el paciente retira la barrera con la intención de admitir un flujo de entrada, el sanador lo hace con la intención de permitir un flujo de salida. Y así, por la acción conjunta de las dos mentes, se eliminan las barreras de ambas personalidades y se determina la dirección del flujo de la volición, es decir, fluye desde el sanador como activamente dispuesto a dar, hacia el paciente como pasivamente dispuesto a recibir, de acuerdo con la ley universal de la naturaleza de que el flujo debe ser siempre del pleno al vacío. Esta eliminación mutua de la barrera mental externa entre el sanador y el paciente es lo que se denomina establecer una relación entre ellos, y aquí encontramos una aplicación práctica muy valiosa del principio establecido anteriormente en este libro, que el espíritu puro está presente en su totalidad en cada punto simultáneamente. Es por esta razón que tan pronto como el sanador se da cuenta de que las barreras de la personalidad externa entre él y su paciente se han eliminado, entonces puede hablar a la mente subconsciente del paciente como si fuera la suya propia, porque al ser ambos puro espíritu, el pensamiento de identidad los hace idénticos, y ambos son concentrados en una entidad singular en un punto singular en el que la mente consciente del sanador puede operar, acorde con el principio universal del control de la mente subjetiva por la mente objetiva
a través de la sugestión. Por eso he insistido en la distinción entre espíritu puro o espíritu que se concibe a partir de su proyección sobre cualquier molde, y la concepción del mismo dentro de esa proyección. Si nos concentramos en la condición de enfermedad del paciente, estamos pensando en él como una personalidad separada, y no estamos centrando nuestra mente en esa concepción de él como puro espíritu, lo que nos permitiría una entrada efectiva en la fuente de su ser. Por lo tanto, debemos retirar nuestro pensamiento de la contemplación de los síntomas, y de hecho de su personalidad corpórea por completo, y debemos pensar en él como una individualidad puramente espiritual, totalmente libre de sugestión a cualquier condición, y en consecuencia, externalizar voluntariamente las condiciones que expresan la vitalidad y la inteligencia que es el espíritu puro. Pensando así en él, afirmamos mentalmente que construirá en lo externo lo correspondiente a esa vitalidad perfecta, la cual conoce en sí mismo interiormente, y esta sugerencia es impresa por el pensamiento consciente del sanador, mientras que el pensamiento consciente del paciente está al mismo tiempo imprimiendo el hecho de que está recibiendo el pensamiento activo del sanador. El resultado es que la mente subconsciente del paciente se impregna completamente con el reconocimiento de su propio poder de dar vida, y de acuerdo con la ley reconocida de la mentalidad subjetiva, procede a trabajar esta sugerencia en la manifestación externa, y así la salud es sustituida por la enfermedad. Debe entenderse que el propósito del proceso aquí descrito es fortalecer la individualidad del sujeto, no dominarlo. Utilizarlo para la dominación es una inversión que conlleva su correspondiente penalización para el operador. En esta descripción, he completado el caso en el que el paciente coopera conscientemente con el sanador, y es para obtener esta cooperación que el sanador mental generalmente se esfuerza por instruir al paciente en los amplios principios de la ciencia mental, si no está ya familiarizado con ellos. Pero esto no siempre es aconsejable o posible. A veces la exposición de los principios crea prejuicios, y cualquier antagonismo activo por parte del paciente tiende a intensificar la barrera de la personalidad consciente, la cual es el primer objeto a remover por el sanador. En estos casos, nada es tan eficaz como un tratamiento a distancia. Si el estudiante ha comprendido todo lo que se ha dicho sobre el tema del espíritu y de la materia, verá que en el tratamiento mental, el tiempo y el espacio no cuentan para nada, porque toda la acción tiene lugar en un plano en el que no se dan estas condiciones, y por lo tanto, es bastante irrelevante que el paciente esté junto al sanador o en un país lejano. En estas circunstancias, la experiencia ha demostrado que uno de los métodos más eficaces de curación mental es el tratamiento durante el sueño, porque entonces todo el sistema del paciente está en un estado de relajación que le impide ofrecer oposición consciente al tratamiento. Y por la misma regla, el sanador también es capaz de tratar aún más eficazmente durante su propio sueño que mientras está despierto. Antes de ir a dormir, imprime firmemente en su mente subjetiva que debe transmitir la sugestión curativa a la mente subjetiva del paciente, y luego, por los principios generales de la relación entre la mente subjetiva y objetiva, esta sugestión se lleva a cabo durante todas las horas que la individualidad consciente está envuelta en el reposo. De hecho, la única ventaja del encuentro personal entre el paciente y el sanador es la instrucción que puede darle oralmente, o cuando el paciente se encuentra en esta etapa temprana de conocimiento en la que la presencia visible del sanador transmite la sugestión de que se está haciendo algo que no se podría hacer en su ausencia. Por lo demás, la presencia o la ausencia del paciente son asuntos perfectamente indiferentes. El estudiante debe recordar siempre que la mente subconsciente no tiene que trabajar a través del intelecto o la mente consciente para producir sus efectos curativos. Es parte de la fuerza creativa omnipresente de la naturaleza, mientras que el intelecto no es creativo, sino distributivo. De la curación mental no hay más que un paso hacia la telepatía, la clarividencia y otras manifestaciones afines de poder trascendental, que, de vez en cuando, son exhibidas por la entidad subjetiva y que siguen leyes tan precisas como las que gobiernan los que estamos acostumbrados a considerar como nuestras facultades más normales. Pero estos temas no entran propiamente en el ámbito de un libro cuyo propósito es establecer los principios generales que subyacen a todos los fenómenos espirituales. Hasta que no se comprendan claramente estos principios,
el estudiante no podrá sacar provecho de los conocimientos que abren las puertas a poderes más avanzados. El hacer eso, sin un firme conocimiento y experiencia práctica, lo expondrá a peligros desconocidos, y sería contrario al principio científico de que el avance hacia lo desconocido solo puede hacerse desde el punto de vista de lo conocido, pues de otro modo, solo llegaríamos a una región confusa de conjeturas sin ningún principio claramente definido que nos sirva de guía. La continuación a este audiolibro es Conectando Cuerpo, Mente y Alma. Suscríbete y activa tus notificaciones para no perdértelo. Gracias y nos vemos en la siguiente página. Si deseas agregar este libro a tu biblioteca, dejaremos los enlaces en la descripción. También puedes seguir nuestro canal principal, Aubiblio. Gracias y nos vemos en la siguiente página.